Ay cabrón. ¿Y tú quién eres? Primero que nada, hola, perro grosero. Segundo, soy Deriva. Y tercero, porque hay un bar en la mente de este imbécil. Y yo que pensaba que era el único aquí. Para la pregunta, pues no más, pero una pregunta, ¿por qué tienes la misma voz que el personaje del creador? ¿En serio crees que eres el único aquí? Porque el creador es un pinche huevón, y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos en un bar? Bueno, es que por fin el huevón se decidió a hacer el video de la parte 3 del LOE. Sí, sí, gente. Por fin tenemos el lore parte 3. Ya dejé de tener pinche valvefobia. Y ya sé contar hasta 3. Ya no le tengo miedo al número 3. Ya dejé de ser un huevón. Ah, así que sí, en este video estaremos hablando de todo lo que viene a ser los templarios. Y como una pequeña aclaración, voy a poner la pantalla en blanco y negro. Siempre y cuando sea algo de dudoso canon, que no se sabe si sí es o no es. También como puntito extra voy a dividir este video, bueno, no video, sino todo el lore de los templarios en varias partes, empezando con el mundo antiguo. Y ahora sí, empezando con el video, vamos primero que nada con su historia barra origen y no la skin del Fortnite. Vaya chiste de mierda. Los orígenes de la Orden del Temple, como tal, siguen siendo un misterio. Se cree que los templarios existen desde los inicios de la humanidad, o al menos desde que la humanidad reclamó su libertad de sus creadores, los Isur. Algún tiempo después de la catástrofe de Toba, de 75.000 a.C., Caín, el hijo de Adán y Eva, asesinó a su hermano Abel para adquirir un fruto del Edén. Por su crimen, Caín fue marcado con una cruz roja, la cruz templaria, y se convirtió en el primer hombre en adoptar la ideología templaria. Es el primer prototemplario. Los seguidores posteriores de las enseñanzas de Caín, los templarios de la antigüedad, llegaron a considerarse a sí mismos los hijos de Caín y llamarse a la cruz roja Paté, la marca de Caín. Ahora sí, iniciando con los inicios, en 1334 a.C. se estableció la precursora de la orden de los templarios. Durante la dinastía 18 de Egipto, cuando el faraón Semenkare fundó la orden de los antiguos, Semenkare había entrado en contacto con la tecnología de los Isu, lo que inspiró a la orden a buscar más de esta, a partir de los restos de estos precursores. A lo largo de su historia, la orden dedicó sus recursos a descubrir más sobre los Isu, considerándose a sí mismos los sucesores de estos mismos, como los líderes legítimos de la humanidad, básicamente. Reverenciaban el liderazgo de los Isu, incluido el padre del entendimiento, la madre de la sabiduría y la voz sagrada. El padre del entendimiento es Júpiter, la madre de la sabiduría es Juno y la voz sagrada es Minerva, sobre los cuales modelaron la jerarquía de su propia orden. Para hacer realidad su visión del mundo, los antiguos se apegaron estrechamente a las clases gobernantes y religiosas de los estados para manipular la sociedad en beneficio de sus intereses, o sea, encontrar los artefactos. Esta práctica persistiría durante miles de años, hasta bien entrada su posterior reorganización como la Orden del Temple. Hasta que Francois Thomas Germain utilizó la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII
para reorientarse hacia la nueva clase media como blanco de sus títeres, cambiando las apariencias de nobleza por las de corporaciones. Ahora, en la conquista del rey Jerjes I durante el siglo V a.C., la rama persa de la Orden de los Antiguos ayudó a Darío I, el cuarto rey del imperio aqueménida, a derrocar al usurpador Gaumata y ascender al trono de Persia. Los antiguos también ayudaron a su hijo y sucesor Jerjes I en la represión de las revueltas en Egipto y Babilonia, y lo siguieron al mundo griego. A través de las conquistas de Jerjes, la Orden de los Antiguos estableció una alianza con una camarilla griega secreta conocida como el culto del Cosmos. El culto de Cosmos poseía un artefacto Isu, la pirámide, que les permitía ver posibles resultados del futuro usando el artefacto. Cassandra, nunca tenía que haber sido así. Hace décadas, un grupo de personas se reunió para sostener una teoría que creían que podía controlar el universo. Porque sin caos rige el orden supremo, una pérdida de progreso y libertad. Aún hay esperanza. Esperanza en ti y en el futuro que traerás. Debemos enmendar nuestros errores. Usa el bastón. Repara la grieta en el universo. El mundo depende de ti, Cassandra. Debes volver a ser la heroína. Controlaron las profecías hechas por el oráculo de Delfos. A través del oráculo intentaron sin éxito convencer al rey Leónidas I de Esparta para que permitiera a Jerjes conquistar la tierra. Y finalmente Jerjes fue asesinado por la élite persa, que es Darío y sus aliados, durante el 465 a.C., lo que también a su vez se convirtió en el primer uso registrado de la hoja oculta. ¡Al rey! Nada. Vuestras muertes no significan nada. La orden es invencible. Y ni con todo su poder pudieron protegerte, no de mí. Tiempo después, los aliados de Darío se volvieron en contra de él mismo debido a que no estaban de acuerdo con su decisión de asesinar al hijo de Jerjes, Artajerjes I. I can't let you in there, Atovanus. They got to you. No, I went to them. Y por eso mismo se unieron a la Orden de los Antiguos y persiguieron a su antiguo camarada Darío durante las siguientes décadas hasta Grecia. También intentaron erradicar a los descendientes de los Isu, a los que se referían como los manchados, creyendo que eran una amenaza para la humanidad. Un ejemplo de un manchado sería la misma Cassandra. Y bien, ahora toca la guerra del Peloponeso, la parte que más me va a cagar porque
inevitablemente voy a tener que hablar de Casandra. ¡No! Bueno, poco antes del estallido de la guerra del Peloponeso, la orden extendió su influencia al mundo griego y un grupo liderado por Lante, o como se pronuncia esa madre, intentó adquirir una daga Isu de una antigua bóveda en Cefalonia y contrató al mercenario Cadmo para que los ayudara a acceder a la cámara, solo para traicionarlo después y atraparlo dentro de la bóveda. Después de escapar, Cadmo persiguió a los antiguos y logró matar a Lante, pero en la pelea resultante la daga se rompió en 2 pedazos. Los miembros restantes de la orden huyeron con una de las espadas mientras Cadmo se quedó con la otra. Alrededor del año 429 a.C., la Orden de los Cazadores, una rama de los antiguos liderada por Páctyas, llegó a Macedonia para eliminar a Casandra, la nieta de Leónidas, y, como antes dije, una manchada y Mistios, o sea, una mercenaria. Mistios, cuidado. Te necesitan cerca del campamento espartano. ¿Persas? Portador del águila. Eres el portador del águila. ¡Vamos! El cazador estará satisfecho cuando le llevemos tu cabeza. Intentadlo si queréis. Que manejaba la lanza de Leónidas, lo que hizo que la orden la considerara peligrosa, no queriendo que la aristocracia de Grecia o el culto de Cosmos interfirieran con sus operaciones. Los antiguos intentaron ocultar su presencia en Macedonia mientras buscaban a Casandra. A pesar de sus esfuerzos, Darío y su hijo Natacas, que se encontraban escondidos de la orden en la región, pronto se enteraron de sus planes y solicitaron la ayuda de un grupo de mercenarios para frustrarlos. Finalmente la orden decidió atraer a Casandra y prendió fuego a la aldea de Potidaia para atraer su atención. Cuando Casandra llegó, los antiguos se enfrentaron a ella, pero fueron rápidamente derrotados por los Mistios, Darío y Natacas. Después de esto, Casandra formó una alianza con Darío y Natacas para luchar contra la Orden de los Cazadores y logró eliminar a sus miembros en Macedonia. Con todos sus lugartenientes muertos, Páctyas decidió enfrentarse a los Mistios él mismo, pero fue derrotado y herido de muerte. En sus momentos finales, Páctyas explicó por qué la naturaleza de Casandra como una manchada la convertía en un peligro para la paz por la que lucha la Orden. Solo quiero que entiendas la verdad, Casandra. No eres una heroína. Soy más que una heroína, cazador. Soy la que acabará contigo. Eres una mancillada. La sangre que fluye por tus venas tiene el poder de destruir reinos y alterar el curso de civilizaciones enteras. El mundo podría arder. Así que tienes que arder tú antes. Me has llamado mancillada. Eres una mancillada. ¿Te crees única? ¿Divina? No. Eres menos que humana. Eres un arma, un instrumento demasiado contundente y peligroso para manejarlo. Mi misión es daros caza para mantener el mundo a salvo. No sabes nada sobre mí. Sé más sobre ti que tú misma. He trinchado a muchos otros como tú, portadora del águila. Puedo hacérselo a una más. No puedes saber qué voy a hacer ni en quién me voy a convertir. Mi futuro y mi destino los decido yo. Y decido ser una amenaza para ti y para la Orden. Y reveló la verdad sobre el pasado de Darío.
Con la orden de los cazadores aniquilada, Darío y Natacas abandonaron Macedonia, después de enterrar a Pactias, y Casandra reanudó sus viajes por toda Grecia. Más tarde, la Orden de la Tormenta, liderada por Fila, localizó a Darío y Natacas en Acaya, organizando un bloqueo marítimo de la región. Darío escribió una carta a Casandra, quien una vez más acudió en su ayuda y la de Natacas, ayudándolos a rastrear y eliminar a los lugartenientes de Fila. También robó el aliento de la Quimera, un arma que se estaba construyendo para el buque insignia de Fila, el Esquila, y lo instaló en su propio barco, el Adrestia. Con él, Casandra hundió la flota de Fila y derrotó al antiguo, lo que le permitió comenzar una nueva vida en Acaya con Darío y Natacas. Después de que Amorges, antiguo camarada de Darío y actual líder de la orden en Persia, localizara a Casandra y su familia, dirigió a la Orden del Dominio en un ataque a su hogar, matando a Natacas y secuestrando a su hijo y al de Casandra, Elpidios. Así es, tanto Casandra como Natacas tuvieron sexo. En Mesenia, Amorges confió a Elpidios al príncipe Darío II, mientras supervisaba las actividades de la orden en la región. Buscando venganza por la muerte de Natacas y deseando encontrar a Elpidios, Casandra y Darío siguieron el rastro de la orden hasta Mesenia, donde lucharon contra ellos con la ayuda de un contingente local de soldados atenienses. Durante el asalto, Casandra y Darío se enfrentaron y mataron a Amorges, quien en sus últimos momentos se reconcilió con su viejo amigo al informarle del paradero de Elpidios. Después de recuperar a su hijo, Casandra se dio cuenta de que Elpidios nunca estará a salvo con ella, ya que la orden continuará cazándolos, por lo que decidió dejarlo al cuidado de Darío. Darío luego viajó a Egipto, donde crió y entrenó a Elpidios en sus costumbres mientras evitaba la orden. Después, básicamente se nos da a entender que Aya es descendiente de Casandra. Lucharás y te hundirás. Habrá veces que creas que no puedes volver a levantarte. Y no querrás hacerlo. Pero te levantarás, Elpidio. Porque eres fuerte. Porque nuestra estirpe es fuerte. Porque nos levantamos siempre. Preguntarás por qué. Aunque nunca me conocerás. Escucha. Tú eres mi hijo, y yo siempre lucharé por ti. Por ti y por los que vengan después. Ahora, la parte más corta de todo el video, yo creo, pero tampoco hay gameplay, así que voy a poner gameplay de Assassin's Creed Odyssey porque es lo más cercano. Los imperios del este. Ahora, los imperios del este, en el siglo IV a.C., la Orden de los Antiguos formó una alianza con Alejandro Magno, confiándole uno de los bastones del Edén, que Alejandro utilizó para establecer el imperio macedonio. Alejandro también tenía el poder sobre el tridente del Edén, lo que le permitió convertirse en un comandante militar invicto. Armado con el conocimiento de los Isu, el gobernante descubrió un templo Isu en Herat, sobre la cual construyó la ciudadela de Herat. Sin embargo, las conquistas de Alejandro lo convirtieron en el objetivo de un grupo secreto babilónico que se oponía a su alianza con la Orden. En el 323 a.C., uno de los miembros del grupo, Iltani, logró envenenar fatalmente al gobernante, lo que provocó el desmoronamiento de su imperio. Después de su muerte, Alejandro fue enterrado en Alejandría con el bastón del Edén
mientras que las 3 puntas del tridente del Edén fueron entregadas a sus generales. Y en el siglo III a.C., la orden apoyó a Qin Shi Huang, quien unificó China y se convirtió en su primer emperador bajo la dinastía Qin. El gobierno de Qin Shi Huang rápidamente se volvió tiránico y fue asesinado por el Yuxia Weiyun con una lanza en el 210 a.C. Y ahora sí, vamos a la parte más extensa de todo el pinche video. El Egipto ptolomaico. En el siglo I a.C., la orden ya tenía una sólida presencia en Egipto y ocupó varios puestos de alto rango en la corte real durante el reinado del faraón Ptolomeo XII Auletes. En esa época intentaron unificar el país mediante la helenización, como los Meyai, un grupo de élite que protege al faraón y al pueblo de Egipto. Eran un símbolo del imperio antiguo, la orden buscó su eliminación. En el año 70 a.C., la antigua Raía contrató al mercenario Bion para exterminar a los últimos 3 linajes de Meyai. Después de matar a Emsaf y Gemón y sus familias, solo quedó el Meyai Sabu de Siwa. Al enterarse de la cacería de Bion a los otros Meyai, Sabu dejó a su familia para huir, pero finalmente fue localizado por su hijo Bayek y la amante de este último, Aya. Mientras Sabu entrenaba a Bayek y Aya en las costumbres de los Meyai, Bion lo localizó y lo mató en el año 56 a.C. Bayek luego vengó a su padre matando a Bion, así como a Raía, aunque no sabía de las afiliaciones de este último a la orden. Tras la muerte de Ptolomeo XII Auletes en el 51 a.C., la orden comenzó a manipular a su hijo y sucesor Ptolomeo XIII y finalmente lo convenció de exiliar a su hermana y corregente Cleopatra, quien se negó a someterse a su voluntad. En el 49 a.C., los antiguos, buscando promover sus ambiciones de gobernar Egipto y más allá, se propusieron descubrir los secretos de una bóveda Isu en el oasis de Siwa. Para hacerlo secuestraron a Bayek y a su hijo Kemu. Con un fruto del Edén en su poder exigieron que Bayek abriera la bóveda. Sin embargo, los Meyai carecían del conocimiento adecuado, y en la lucha que siguió, Bayek mató accidentalmente a su propio hijo. Que expliquen su funcionamiento. ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Intenta ganar tiempo! ¿Qué es esto? ¡Alto! ¡Es una locura! La serpiente acepta tu respuesta. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡Cállate! Los miembros de la orden fueron perseguidos por Bayek y su esposa Aya, que se había convertido en agente de Cleopatra y que tenía intenciones vengativas. Después de que Bayek matara a Medunamun en el 48 a.C., los antiguos perdieron el control de su fruto del Edén. Cuando las filas de la orden comenzaron a disminuir, su líder, el procónsul romano Flavio Metelo, comenzó a consolidar su influencia sobre Julio César, el dictador de la República Romana. Bayek y Aya ayudaron posteriormente a Cleopatra a ganar poder sobre su hermano y la ayudaron a organizar una reunión con César para ganar a Roma como aliada. Viendo una oportunidad, la orden comenzó a desviar su atención hacia Cleopatra como su nueva gobernante títere de Egipto, y ayudaron a asegurar la alianza entre César y la reina egipcia. Aya y Bayek también abrieron el acceso a la tumba de Alejandro Magno,
lo que permitió a Flavio adquirir el bastón del Edén de Alejandro. Flavio también mató al guardaespaldas de Cleopatra, Apolodoro, de quien recuperó el fruto del Edén perdido de la orden. Con la manzana y el bastón en su poder y Cleopatra bajo su control a través de César, Flavio y su compañero miembro de la orden, Lucio VII, regresaron a Sigua para acceder a su bóveda, Isu, encontrando una proyección de globo. Aquí están, despiertos de su sueño, uno a uno. Son tantos. Una biblioteca, un almacén. ¿Quién está en la cámara? Al fin se arroja algo de luz. Pero me temo que vuestra sangre es más densa que la sombra. Después, los dos antiguos se separaron, con Séptimos llevando el bastón a Alejandría, mientras Flavio se dirigía a Cirenaica con la manzana, que usó para hacer que la población local lo venerara. Sin embargo, en poco tiempo Bayek rastreó a Flavio, lo que llevó a una pelea entre los dos dentro del templo de Marte, de Cirene. A pesar de contar con la ayuda de los poderes del fruto, Flavio finalmente sucumbió a la espada de Bayek y el artefacto se perdió para la orden una vez más. Mientras tanto, Séptimo regresó a Roma con César, entregando el bastón de Alejandro a sus hermanos. Posteriormente, la orden reorientó sus esfuerzos en manipular la República Romana, enfrentando demasiada oposición en Egipto. Sin embargo, algunos remanentes de la orden permanecieron activos en el país y en el 46 a.C. fueron reclutados por el sacerdote Mentu para formar la secta del Ibis renacido. Cuando intentaron acceder al complejo Isu bajo la Gran Pirámide de Giza, buscando usar su poder para retomar el control de Egipto, Menku y sus seguidores fueron asesinados por los ocultos, la organización fundada por Bayek y Aya para oponerse a la orden. Otro miembro de la orden, Javiva, trabajaba como médico en Memphis y poseía una de las hojas de la daga de Bejovis. Finalmente fue asesinada por el oculto y el sabio de Bejovis, Kepri, quien tomó la hoja de su cofre de baratijas. Y bien, gente, bien, ya estamos en el último, en el Imperio Romano. ¡Sí! ¡Celebremos, sí! Ah, cabrón. Ok, ya dejando la broma. Empezando en el año 44 a.C., Julio César se había convertido en la figura principal de la Orden de los Antiguos y extendió su influencia por toda la República Romana. A través de la influencia de Lucio VII, pretendía proclamarse dictador vitalicio de la República. Sin embargo, Aya, que había seguido a la orden a Roma, reclutó a Marco Junio Bruto. De hecho, creo que es el mismo que aparece... Bueno, es el mismo que tiene la armadura de Bruto de Assassin's Creed 2. Cayo Casio Longino y otros senadores romanos opuestos a César para planificar su asesinato el 15 de marzo del 44 a.C. Aya mató a Séptimo y los ocultos mataron a César dentro del teatro de Pompeyo. ¿Cómo puedes afirmar eso ahora que vuelas tan por encima del pueblo? Yo hablo por el pueblo.
tirano ha muerto! ¡Ya sois libres! Después, el control de la orden recayó en Octavio, hijo adoptivo y sucesor de César, en el 38 a.C. Cuando su control sobre Cleopatra disminuía lentamente, la orden intentó recuperar Egipto, haciendo que Cayo Julio Rufio estableciera una presencia en la península del Sinai. Sin embargo, Rufio y sus generales fueron asesinados por los ocultos liderados por Bayek, lo que obligó a la orden a poner fin a sus ambiciones en Egipto. En el año 32 a.C. estalló la última guerra de la República Romana entre Octavio y las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra. En el año 30 a.C., con sus fuerzas casi diezmadas, Antonio se suicidó. La propia Cleopatra fue persuadida por Aya para que se quitara la vida con veneno, con el fin de poner fin al sufrimiento del pueblo egipcio. Posteriormente, Egipto se convirtió en una provincia de la República Romana bajo el control de la orden. Después de que Octavio transformara la República Romana en el Imperio Romano en el año 27 a.C., la presencia de la orden siguió sintiéndose. En particular, ejercieron influencia sobre el tercer emperador romano, Calígula, considerado un tirano despiadado. Para frustrar los planes de la orden, el oculto Leonio asesinó a Calígula el 21 de enero del año 41 a.C. No, después de Cristo. Y aquí va la cosa medio dudosa del canon, pero pues la voy a incluir por si acaso. En el año 259 después de Cristo, el anciano Fulvus Vultur intentó adquirir el Ankh, un fragmento del Edén que había sido encontrado por el oculto Aquilus, un miembro del Circulum Liberalis, después de que Aquilus le diera el Ankh a su padre Lucius. Vultur aprovechó su amistad con este último para hacerle bajar la guardia y lo mató en su villa, en Lugdunum, para robar el Ankh. Luego regresó a su hogar en Roma con el artefacto, aunque un vengativo Aquilus pronto rastreó a Vultur y lo asesinó, recuperando el Ankh. A medida que la influencia del Imperio Romano se expandía, el alcance de la orden crecía. Su presencia llegó a nuevos rincones a través de las conquistas de los romanos, incluida Britania. Después del colapso del Imperio Romano en el siglo V, la influencia de la orden entre los antiguos territorios del imperio continuó perdurando. Y ya, aleluya, ya se terminó toda la edad antigua. Nos seguiría la edad media, que parece ser que va a ser mínimo el doble de larga que esta. De mi parte les digo muchas gracias por ver este video. Se los agradezco demasiado y nos veremos en la próxima.